¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos en cadena nacional 96.1 de Nuevo Mundo en el FM y también por Canal 29 en el sistema de Claro y Canal 42 en el sistema de Tigo. Hoy le corresponde el turno en entrevista al ingeniero Leonel Toriello, candidato a diputado por el Partido Unidos, listado metropolitano, papeleta celeste. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, el nombre de Leonel Toriello asociado al sector empresarial, a actividades culturales y de filantropía, y al menos a mí en lo personal me sorprendió verlo en un listado para diputados en un momento en que la profesión de político, digamos que no es precisamente la más admirada en este momento. ¿Qué lo motivó a ese salto? En primer lugar, Carlitos, le quiero agradecer la invitación suya y de Grupo Nuevo Mundo a este foro que indiscutiblemente llega a muchos ciudadanos, y paso a contestar directamente su pregunta. Pienso que en última instancia todos los pueblos tienen el gobierno que se merecen, y yo pienso que Guatemala no se merece este tipo de gobiernos que hemos tenido últimamente. Al analizar las circunstancias, llega uno inescapablemente a la conclusión de que hay que participar para tratar de poner su grano de arena en mejorar las cosas. Yo encuentro que ahorita estamos en Guatemala viviendo un momento histórico peculiar, aunque quizá no todos se percaten de ello, pero la verdad es que el viejo sistema político que heredamos, digamos, de la transacción que se hizo entre izquierdas y derechas al final del conflicto armado, ese sistema, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, está terminando. Y todavía no está claro qué va a surgir, pero los ciudadanos que aspiramos a que Guatemala viva mejor, debemos participar en tratar de definir un nuevo sistema político, un mejor sistema político. Esa es mi motivación. ¿Encaja esas palabras en el concepto de crisis? En el concepto de crisis, lo anterior todavía no termina de dividirse y lo nuevo no termina de cuajar. Pues mire, sí, Carlos, yo creo que todos los ciudadanos se percatan de que nuestra sociedad no funciona bien. La inmensa mayoría de los guatemaltecos vive una vida de privaciones y lo que es peor, sin esperanzas. Por eso tenemos los niveles de emigración que hay en Guatemala. La sociedad guatemalteca, la República Guatemalteca ha sido incapaz de brindarle a la mayoría de sus ciudadanos las estructuras institucionales que les permitan a la mayoría labrarse una vida próspera, pacífica y satisfactoria. Entonces la solución hasta ahorita ha sido para una gran proporción de la población la emigración, pero esa solución tiene sus límites que nos van a imponer desde el mismo norte, y consiguientemente tenemos que regresar a tratar de corregir las causas. La sociedad guatemalteca es una sociedad enferma, una sociedad que salió de un enfrentamiento que hoy continúe de alguna manera definiendo las relaciones sociales de una manera, por supuesto, menos violenta, pero no menos real. Creo que es momento que la sociedad dé el paso adelante. Yo encontré en el Partido Unidos un espacio para tratar de poner en práctica y plantearle al electorado una nueva visión de Guatemala, que no sea la Guatemala que se deriva de las recetas históricas que hemos tenido. Si usted me permite expanderme un poquito, en realidad en Guatemala tenemos básicamente dos propuestas políticas fundamentales. Una que es una propuesta conservadora, que es inmovilista, que no quiere que las cosas cambien y que dice, si no movemos mucho el barco, eventualmente vendrá una prosperidad que se derramará en todos. Pero es una fórmula que está resultando completamente insatisfactoria. Y por otro lado tenemos una oferta agresivamente reformadora o revolucionaria, que lo que propone es resolver los problemas sociales mediante la confiscación del bienestar, de la propiedad de unos para dárselo a otros, y sabemos que eso en la práctica, la historia ha demostrado que a lo que conduce es a tiranías que tampoco son la solución. Me parece que todos los países que se han desarrollado han partido de la adopción de un sistema socioeconómico en el que, si bien existe una economía de mercado, se ha hecho sobre la base
de una sociedad en la cual la mayoría tuvo una dotación patrimonial que yo llamo fundacional en las sociedades más desarrolladas. Y estoy hablando aquí que eso empezó desde la época de la República Romana hasta los Estados Unidos del Norte de América, y en experiencias más recientes tenemos, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur. Ahí se dotó a la mayoría de la población de un patrimonio modesto inicial que les permitió entrar a disfrutar de los beneficios de la libre competencia en condiciones que efectivamente producen milagros económicos, grandes desarrollos económicos. Aquí tenemos una sociedad abismalmente desigual, en donde la adopción de las políticas de mercado no han conducido al bienestar generalizado, sino a un continuo enfrentamiento, a una continua insatisfacción y consiguientemente al peligro de que las masas desencantadas, desesperadas por su situación, terminen creyendo en los cantos caudillos de sirena de un Chávez o una nueva Chávez aquí, y que eso nos conduzca pues a una situación aún peor. Entonces yo pienso que el sistema político debe empezar a producir respuestas o propuestas mucho más sensatas y más basadas en la evidencia histórica. Creo pues entonces que aquí hay que ensayar un sistema en el que se dote a las mayorías de la población de un modesto patrimonio inicial, y para eso nosotros proponemos una ley de dotación patrimonial ciudadana. Para eso tenía que llegar yo al Congreso, para empezar a propiciar estas ideas. Y para hacer una explicación corta de este tema, lo invito a imaginar qué hubiera pasado si Cerezo y Arzú, cuando privatizaron la telefonía, la producción y distribución de energía eléctrica, o digamos la carretera de peaje de Palín a Escuintla, si en vez de haberlo hecho como lo hicieron, hubieran tomado el 49% de esos activos republicanos y lo hubieran repartido directamente a los ciudadanos, digamos a razón de 5 acciones por cabeza, eso habría producido el inicio de una clase media. Habría encaminado en dirección a una república de propietarios. Los ciudadanos que teniendo acciones hubieran querido venderlas, de todas maneras hubieran estimulado la macroeconomía y habrían contribuido a la creación de un mercado de capitales, y Guatemala sería otra. Pero en vez de eso, se privatizaron el 100% de esos activos republicanos a grupos pequeños a los que se les da concesiones oligopólicas. Y entonces lo que hacemos es crear un puñado de nuevos multimillonarios instantáneos, pero la población no se benefició del proceso realmente. A eso es a lo que nosotros queremos entrarle de manera particular con estas propuestas que nosotros hemos explicado en detalle en nuestro sitio electrónico. Lo pueden ver en www.ciudadanotorieyo.com, plataforma ideológica y programática que se discute al interior del Partido Unidos. Hoy los ciudadanos creo que ya se dieron cuenta que independientemente del presidente que escojamos, si ese presidente no tiene el respaldo, la voluntad de un Congreso de la República, no camina nada. Y estos congresos, los 2 últimos 3 congresos o más quizá, no se han caracterizado precisamente por el debate y por priorizar leyes de interés nacional. Es una batalla difícil. Es cierto, es una batalla difícil. Ocurre, Carlos, que en realidad el sistema que surgió del enfrentamiento armado interno en Guatemala fue un sistema falsamente democrático que tenía por uno de sus propósitos principales anestesiar la opinión pública, es decir, inhibir la verdadera discusión política. Y entonces en Guatemala la política en realidad no se discute públicamente. Difícilmente los candidatos aquí a puestos de elección popular hablan de los verdaderos problemas de Guatemala, la inmensa pobreza que hay en la mayoría de la población y qué vamos a hacer para resolverla. Eso es parte de lo que, con esta crisis a la que me refería al principio, que se está derrumbando el sistema anterior, tenemos la oportunidad los guatemaltecos de hacer algo distinto. Y en ese sentido, esto es lo que vamos a ver en los próximos 4 años. Creo que el escenario es un escenario que, como resultado que se está derrumbando el sistema político anterior, va a resultar en un ejecutivo débil, en un Congreso muy fragmentado, en una sociedad muy polarizada,
pero eso mismo va a incentivar la auténtica discusión política. Como yo le decía, nosotros como república no hemos sido capaces de construir una república que abarque en su institucionalidad a la mayoría de los guatemaltecos. Y por eso somos una sociedad inestable y fracasada. Eso lo tenemos que empezar a resolver por la vía política. Y en términos concretos, lo que nosotros estamos proponiendo es plantear aquí una ley de dotación patrimonial ciudadana para empezar a poner los cimientos de una sociedad de propietarios, de pequeños propietarios, en los que la mayoría se vuelvan parte de la sociedad de consumo, que es lo que ha hecho que otras sociedades realmente se desarrollen, que haya una demanda grande para la producción industrial, para la producción de servicios, y que de esa manera se cree un círculo virtuoso de prosperidad. Pero obviamente eso va a pasar por una discusión política interna. La sociedad se tiene que poner de acuerdo. Y, ingeniero Torillo, una de las grandes quejas, y lo mide uno cuando ve las encuestas a nivel empresarial, a nivel de gente que puede invertir, es la principal preocupación es cómo generar certeza jurídica. Desde el Congreso de la República, ¿cómo se puede ayudar a generar certeza jurídica? Porque hoy usted decía, un proyecto que ayude a ser propietarios, pero que a los 5, 6, 7 años alguien viene, se le ocurre una loquera, lo bota y las cosas volvieron a como estaban. La inestabilidad jurídica de Guatemala es fruto de su inestabilidad política y social. Nosotros no podemos tener una sociedad estable políticamente y consiguientemente no podemos tener una sociedad estable jurídicamente si tenemos los niveles de desigualdad tan marcada que hay en Guatemala. Si nosotros no empezamos a atacar con éxito esta reproducción de una pobreza sin esperanza que caracteriza el sistema económico guatemalteco, no podemos aspirar a tener estabilidad de ningún tipo. Entonces, yo pienso que tenemos que atacar el problema de fondo y no lo hemos hecho porque no nos hemos permitido los guatemaltecos discutir abiertamente estas cosas en la palestra política. Se creó un sistema en el que básicamente las auténticas discusiones políticas se relegaban a una esquina de la discusión pública y más bien se utilizaban métodos de, digamos, mercadeo transaccional para poner a candidatos que no simbolizan nada, con una ideología difusa y que realmente se imponen a base de una inversión publicitaria muy fuerte. Entonces, se creó aquí un sistema en donde quien tenía más pisto ponía al presidente. Claro que empezaron a entrar otros grupos distintos a los que iniciaron este sistema, que fueron, digamos, las gentes más adineradas del país después de la firma de la paz, pusieron en marcha este sistema sin percatarse de que un periodo después los exoficiales corruptos del ejército tenían más pisto que ellos para invertir en las campañas y empezaron a meter ellos también sus candidatos y sus presidentes. Y hasta la guerrilla finalmente entró en esto. Y entonces tenemos titiriteros detrás que no han propiciado la discusión política abierta, sino que la imposición de candidatos a base de un mercadeo que es apropiado para vender una nueva marca de jabón, no para poner un presidente de la República. ¿Y usted cree que esta propuesta no choca con una frase que es segurísimo que usted la ha de haber escuchado? Los ricos ya estamos cabales. No están cabales, no están cabales que si siguen pensando eso, lo que va a ocurrir es que se va a derrumbar completamente su quimera. No, las sociedades que progresan, las sociedades que dan esperanza, las sociedades que le dan al mundo descubrimientos científicos, grandes obras artísticas, son sociedades en las que se extiende la prosperidad a la mayoría, para que todo ese talento disperso entre toda la población encuentre oportunidades de desarrollarse. Guatemala ha tenido un sistema obcecadamente inmovilista y es un sistema que no funciona. No funciona esta receta de los conservadores, que han sido uno de los grandes titiriteros del sistema, como tampoco funciona la de los socialistas radicales. Pero aquí lo que no hemos ensayado es un auténtico liberalismo. El liberalismo surgió como una lucha contra el abuso de poder, pero el abuso de poder no solo es político, también hay abusos de poder económico. Los países que hoy son desarrollados, a donde quieren emigrar nuestros jóvenes desencantados, son países que tuvieron un sistema liberal. Por ejemplo, Abraham Lincoln
que combatió los abusos de poder. En Estados Unidos, por ejemplo, Abraham Lincoln en 1862 hizo lo que aquí habríamos llamado una reforma agraria exitosa. Le dio una caballería de tierra a cualquier ciudadano que quería trabajarla directamente y se quedara a vivir en ella 5 años. Se volvía propietario de la tierra. Por eso Lincoln sembró de prósperos granjeros de clase media todo el territorio de Estados Unidos. Y ellos se volvieron la clase media consumidora que hizo posible el despegue industrial de Estados Unidos y que lo convirtió en la primera potencia económica del mundo. Un poco después de todo ese proceso que duró de 1862 a 1914 en Estados Unidos, vino otro presidente republicano, por cierto, de cuando los republicanos en Estados Unidos atendían las inquietudes de su pueblo, que por ejemplo se enfrentó a lo que era el CACIF de Estados Unidos, y les impuso regulaciones, como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas. Si fuera por esos empresarios que no querían que las cosas cambiaran, la jornada laboral seguiría siendo de 14 horas, ¿verdad? Porque ellos decían, aquí, yo ofrezco esas condiciones, el que no quiera tiene libertad de irse a otra fábrica. Pero si no hubiera sido por la presión social y política y la acción activa, correctora de políticos estadistas, no habríamos tenido esto que ahora todo el mundo lo acepta. Pues la jornada de 8 horas es lo normal, y si alguien quiere trabajar más de eso tiene que ser horas extras y hay regulaciones. Aquí se pretende tener un capitalismo atrasado de plantación que no funciona bien en ninguna parte del mundo. Ingeniero, yo me acuerdo de una frase, yo nunca lo olvido y siempre la menciono. No neoliberal, paleoliberal. ¿Pega eso con Luis Velázquez, candidato presidencial del Partido Unido? Mire. Porque a mí me da la sensación de un Luis Velázquez más socialdemócrata, más... Luis Velázquez es un hombre, en primer lugar, decente, bueno, preparado y fundamentalmente moderado. Él es un hombre moderado. Él probablemente sea un poco más conservador que yo. Yo soy un liberal radical. Pero lo que pasa es que el mundo es viejo y los conceptos se han manoseado y han evolucionado y las palabras empiezan a perder su significado y se les toman otros significados. Ustedes se menciona paleoliberal, yo he usado ese término para referirme al liberalismo original, el de Voltaire, el de Rousseau, el de Montesquieu, esa gente que combatía los abusos de poder de estructuras monárquicas que monopolizaban no solo el poder político, sino también el económico. Pero obviamente han habido desde entonces para acá una serie de refinamientos, digamos, de los pensamientos originales o cambios, y tiene ustedes de libertarios en una esquina hasta anarquistas por otro, pasando por toda suerte de combinaciones intermedias. Nosotros abogamos básicamente por un sistema en el que se trate de combatir los abusos de poder y maximizar las posibilidades de los ciudadanos de la República para beneficiarse del entramado institucional que una república debe tener, de hacer una república en que la mayoría de los ciudadanos tenga igualdad de oportunidades o algo cercano a la igualdad de oportunidades. Guatemala ha tenido un sistema que no es así. Hemos tenido de facto una filosofía conservadora con careta de liberal, pero no son auténticos liberales, son conservadores que han querido conservar una versión de capitalismo primitivo. Yo le llamo la herencia del capitalismo de plantación, porque aquí, a diferencia de lo que hizo Lincoln en Estados Unidos en 1862, aquí se hizo lo que los sureños querían hacer en Estados Unidos y que llevó a la guerra civil a Estados Unidos, y que es básicamente, se preservó al principio una dualidad social derivada de que había unos pequeños dueños de plantaciones, territorios muy grandes, comprados al Estado en subasta pública, que solo podían comprar grandes magnates, y básicamente una mano de obra que en el caso del sur de Estados Unidos era esclava, pero en el caso de Guatemala y de otras partes de América Latina era básicamente una mano de obra servil, fruto de la herencia colonial, que fue efectivamente la sojuzgación de una población por otra minoría conquistadora. Nosotros no hemos logrado superar y brincar las secuelas de esa herencia colonial, y debemos hacerlo si queremos ser una sociedad moderna y progresista.
¿Comparte usted, ingeniero, la necesidad de subirle la calidad a la discusión al Parlamento? Porque desgraciadamente los diputados que hemos escogido años anteriores, pues no pareciera que no le aportan nada al enriquecimiento del debate político en un órgano que es político por excelencia. Y si usted se da cuenta y hace la encuesta, el guatemalteco le menciona 5, 6, 7 diputados que son los que siempre mantienen perfil, y tenemos 151 que no los conocemos. Sí es hoy una buena oportunidad para darle ese valor agregado. Definitivamente el electorado está insatisfecho con lo que ha producido el sistema político, pero como le decía, el sistema político que surgió de los acuerdos de paz y de la Constitución del 85, desde ahí empezó pues, el entramado a formarse, es un sistema falsamente democrático. Porque los partidos aquí no son como en otros países que son auténticamente democráticos, organizaciones masivas con miles de afiliados, en donde hay foros internos de discusión, donde hay una ideología claramente definida. Usted virtualmente no tiene que saber quién es el candidato de ahora para saber cuál es la ideología que persigue el partido. En Guatemala eso no es así. En Guatemala son vehículos electorales que no tienen foros internos, que no tienen ideología definida y en donde los digamos, candidatos a cargos de elección popular son obtenidos o nominados por grupúsculos en unos procesos que son oscuros. Eso debe cambiar si Guatemala quiere modernizarse. Culpa de eso es que entonces se eligen, por ejemplo, diputados por listas, no por personas. Listas escogidas, como decía yo, en la oscuridad. Entonces llegan a competir nebulosamente unas ideologías mal definidas y entonces está todo el tinglado establecido para que no haya auténtica discusión política. Lo que hay es en el Congreso componendas entre grupos que tienen intereses específicos, pero la discusión política de fondo de cómo resolver los problemas del país se hace a un lado. Eso es lo que ahora que se está derrumbando el sistema viejo podemos empezar a cambiar. Eso va a requerir que usted, ciudadano, se involucre más en política, que se involucre en conocer a los partidos, inclusive a participar en los partidos. Esto es algo que si Guatemala se quiere modernizar va a empezar a ocurrir de manera creciente e imparable. Yo pienso que el viejo sistema tiene tantos defectos y tiene tantas limitaciones que ahorita llegó a su crisis terminal. Se está derrumbando frente a nuestros ojos y hay la oportunidad de que hagamos algo nuevo. Pero, por supuesto, la ciudadanía tiene que participar. Usted conoce mucho de la historia política de este país. ¿Recuerda alguna coyuntura similar? ¿O estamos ante una situación tan particular en nuestra vida política? Mire, la sociedad guatemalteca ha tenido varios momentos históricos en los que hemos perdido la oportunidad de cambiar bien. Por ejemplo, nosotros nos independizamos y nos volvimos una república, pero tuvimos tantos desacuerdos y desavenencias entre los grupos políticos principales que desaprovechamos la oportunidad de crear una república para todos los ciudadanos en el principio del siglo XIX. Después, ya casi a fines del siglo XIX, tuvimos una revolución liberal en donde, por ejemplo, en ese entonces el Estado de Guatemala tenía muchas tierras que no tenían dueño y pudo haber aprovechado para hacer algo como lo que hizo Lincoln y no se hizo. Posteriormente, en a mediados del siglo pasado, del siglo XX, Arbenz intentó hacer aquí una reforma agraria, pero en vez de hacer lo que hizo Lincoln, que era crear una sociedad de propietarios, Arbenz, que quería, digamos, abandonar el modelo feudal que tenía Guatemala, lo que hizo fue una fórmula socialista en la que no hizo nuevos propietarios, sino que arreglos de producción comunal que no funcionan, y además lo hizo con el apoyo del Partido Comunista de Guatemala, que entonces se llamaba PGT, el Partido Guatemalteco de Trabajo, y eso produjo un enfrentamiento ideológico del que aún no hemos salido, en el que básicamente se creó un ambiente de lucha de clases y de odio de clases que no condujo a que nosotros realmente avanzáramos mucho. Esta es una oportunidad adicional. Hoy en día lo que nosotros proponemos es apelar a activos de la República que no son la tierra. Una reforma agraria en Guatemala hoy sería aritméticamente imposible
técnicamente regresiva y políticamente inviable. Pero tenemos activos republicanos como, por ejemplo, nuestro subsuelo, del cual podemos no solo extraer minerales, sino convertirlos en metales y productos derivados de los metales. Nosotros tenemos un potencial que es de la República y que se puede desarrollar en base a esta ley de dotación patrimonial ciudadana, dándole el 49% a los ciudadanos y solo poniendo en el mercado de capitales el otro 51%. Como le mencionaba yo, que podría haber sido lo que pudieran haber hecho, digamos, Cerezo y Arzú con el teléfono, con la energía eléctrica, con la carretera Palín-Escuintla. Nosotros tenemos por construir el país, podemos hacer eso para hacer carreteras de peaje, para hacer ferrocarriles, para hacer un canal seco. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer como grandes proyectos en donde si hubiese el apoyo o el consenso popular que se deriva de que todos los ciudadanos se sientan socios del proyecto nacional. Si eso se logra, entonces se va a poder atraer capitales en gran escala para generar proyectos que generen empleo o ingresos fiscales de calidad, no lo que tenemos ahorita. Entonces, contestando su pregunta, han habido oportunidades históricas, la independencia, la revolución liberal, la revolución del 44, que se desperdiciaron. Yo pienso que esta crisis la debemos de aprovechar los guatemaltecos para reencontrarnos a nosotros mismos y aprovechar inteligentemente los recursos de la República, creando una sociedad menos desigual, haciendo a los ciudadanos propietarios, pequeños propietarios, y de esa manera dándole el arrancón al motor económico y que se genere aquí un milagro económico. Sin ser pesimistas, ¿es el último llamado del tren? ¿O lo que pasa es que 4 años más y ya lo vamos a tener tan deteriorado que no va a haber mucho que rescatar? Bueno, es absurdo predecir el futuro a largo plazo, pero yo lo que le diría es que esta es una oportunidad que no deberíamos de desaprovechar. Por supuesto que aquí entra a colación otro asunto de suma relevancia, y es el nivel de corrupción y crimen al que ha conducido este sistema político oscuro con el que hemos vivido desde la firma de la paz. Es decir, es un sistema en el que la corrupción se ha enraizado profundamente y eso se empezó a evidenciar y se empezó a desmoronar el sistema cuando vino la CICIG. Pero la venida de la CICIG vino a polarizar a la sociedad guatemalteca, al punto tal que se nos olvida el problema de fondo. Nosotros ahí tenemos una propuesta que es aplicar aquí el método Falcone a la administración de justicia. Al margen de que si podemos tener auxilios internacionales temporales como el que significó la CICIG, aquí adentro nosotros tenemos que hacer varias cosas. Falcone fue un fiscal famoso italiano que combatió a la mafia de Sicilia, y básicamente él decía que el sistema de administración de justicia hay que considerarlo como una cadena de 4 eslabones y hay que ponerle atención a los 4 eslabones porque están concatenados: la policía, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema penitenciario. A esos 4 eslabones hay que aplicarles 3 remedios. En primer lugar, hay que sacudir el zapotal para que caigan todos los frutos podridos. Nosotros tenemos funcionarios incapaces, venales y abiertamente corruptos que hay que extirpar del sistema. Eso hay que hacerlo con liderazgo desde el Ejecutivo, pero haciendo que el organismo legislativo le meta el bisturí al organismo judicial para lograr depurar el sistema de los malos elementos. En segundo lugar, tenemos que dotarlos de procedimientos modernos y eficaces para combatir el crimen. No es posible que los juicios duren años. Aquí los juicios deberían de durar meses, nada más. Entonces hay que dotarlos de mejores procedimientos legales y técnicos. Y finalmente, eso se tiene que hacer con presupuesto. Guatemala es un país en donde 2 centavos de cada quetzal de impuestos se van al organismo judicial y 5 se van al deporte y la recreación. Por supuesto, eso que se van al deporte y la recreación, con el sistema que tenemos, quiere decir que se van a los bolsillos de algunos malos dirigentes, pero refleja la pésima prioridad con la que se ha manejado el presupuesto nacional. Eso hay que cambiarlo. Todas esas falencias que usted mencionó pasan forzosamente por el Congreso de la Correcto. República. Asignación de presupuesto, reforma de leyes. Es definitivamente el ente de donde tiene que salir todo. Pero en el fondo no es solo cuestión de que lo que haga la próxima legislatura. La sociedad guatemalteca se tiene que involucrar en la política. Esto nosotros pretendemos que se convierta en un movimiento político de base.
Ahorita nosotros somos un partido nuevo, virtualmente desconocido, el sistema conspira contra grupos como el nuestro, hemos sido ignorados, por eso le agradezco mucho esta oportunidad, pero en los próximos 4 años el pueblo se va a ir enterando más y más de esto. Nosotros vamos a traer a la palestra pública la discusión de estos problemas porque la sociedad es la que tiene que adoptar ciertas decisiones que se tienen que reflejar en sus instituciones y finalmente se tienen que convertir en acción correctiva que nos lleve al auténtico desarrollo. Ingeniero Torillo, ya para despedirnos, explíquele usted al ciudadano por qué tiene que votar por Leonel Torillo. ¿Qué gano yo dando mi voto en la papeleta celeste por el Distrito Metropolitano por Leonel Torillo? Muchas gracias, Carlos. Mire, ciudadano, aquí tiene usted a un futuro representante que va a ir a hacer oír su voz en contra de los abusos de poder que han sido sistemáticos en Guatemala. Si usted quiere que en Guatemala se trabaje por el auténtico desarrollo socioeconómico, haciendo de esta una república de propietarios, por un lado, y si quiere que se continúe el proceso de limpia de la cosa pública, atacando la corrupción y el crimen con toda firmeza y con efectividad, entonces cuenta usted en el Partido Unidos, en este representante del Partido Unidos, un aliado. Así es que ahorita le van a decir que es desperdiciar su voto, que no aparecen en las encuestas. Eso no es cierto. La inmensa mayoría, no la inmensa mayoría, pero digamos que el grupo de votantes que es más grande estadísticamente en este momento, aún más que los que quieren votar por Sandra Torres, es el grupo de los que no ha decidido. Decida usted por Unidos. Yo tengo un sitio en donde se puede enterar de lo que estamos proponiendo. Se llama www.ciudadanotoriello.com. Ahí está nuestra plataforma ideológica y programática y lo que queremos hacer. Inclusive explico estas cosas en videos cortos para que usted se pueda enterar. Pero lo que queremos en esencia es generar una sociedad en donde se empiece a gestar un milagro económico que beneficie a todos, por un lado, y dos, combatir el crimen y la corrupción. Hay muchas otras cosas más que es necesario componer en Guatemala, pero ese es el punto de partida para tener una república que no se termine de suicidar, que es lo que estamos haciendo. Le agradezco bastante, ingeniero Torillo, y gracias a ustedes por haber estado en sintonía de nosotros. Estuvo con nosotros el ingeniero Leonel Torillo, candidato a diputado por el listado metropolitano del Partido Unidos. Y nosotros le reiteramos la invitación, asista el domingo a las urnas, porque solo su voto es el que puede cambiar las cosas. Buenas tardes.